Oh, mira, está la camisa de Antigua. ¿Qué es eso? Son ronrones. Todo me recuerda a algo. Todo me recuerda a ti, mi amor. Yoris, desde que llegó a Guatemala siempre come con gallo. Estamos subiendo el mirador. Hola, hola, gente del canal. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Angie Yoris. Miren nada más dónde despertamos hoy. En el bosque, en medio del bosque. Está increíble. Vamos a ver a Yoris y ahorita les platico cómo encontramos este lugar. Yoris está haciendo el desayuno. ¡Qué bonito! ¿Qué onda, amigos? Ahí estamos, la van life, desayunando. Miren esta fruta, es la pitaya. La pitaya. Es lo mejor de aquí, lo mejor de nuestra van life aquí en Guatemala. Y aquí está Chimba. Chimba se divirtió mucho ayer. Estuvo por todo el bosque y se nos perdió. Tuvimos que ir a buscarlo. ¿Verdad, mi amor? Bueno, y entonces en este hermoso lugar, ahí está la van. Aquí está un caminito. Y tenemos esta mesita que está incluida. Tenemos una llave también. Está increíble aquí. Tenemos una llave con agua. Excelente. Lo que necesitamos está aquí. Y a Chimba le encanta porque es el lugar que más le gusta, el bosque. Le encanta trepar los árboles. Ayer estuvo trepando árboles, increíble. Y bueno, provechito, vamos a desayunar ensalada de fruta. Como buenos van lifers. Provechito, y ahorita les platico un poquito más de este lugar. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Ya me hice el cabellito. Vamos. Ahora que puedo, porque no estamos totalmente en el bosque. O sea, sí está un bosque, pero en realidad estamos en una granja. Y esta granja está ubicada en Antigua, pero no es totalmente Antigua. Estamos en Jocotenango, a las afueras de Antigua. Ajá. Y es una granja ecológica. Sí, sí. Ecológica. Ecológica, dale. Entonces, miren nuestra entrada personal. Yoris va a poner su huella que ya nos registraron. Ándale. Y ya. ¡Tarán! Adiós bosque, hola ciudad. Está increíble, miren, ahí está el bosque. Y listo. La granja. Se llama Eco Farms. Entonces, en esta granja les platicamos que un seguidor de TikTok nos contactó que nos podían dar hospedaje aquí. Y nosotros dijimos que sí. Y nosotros, pues claro, no como tal una habitación ni así, ¿no? Pero nos dejaron hospedarnos en el bosque y está increíble, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ir a conocer Antigua. La antigua Guatemala. Para eso tenemos que caminar, ¿qué? ¿Unos 15 minutos? Estamos casi en Antigua. Estamos un poquito afuera, pero sí, vamos a caminar unos minutos para llegar al centro. Algo increíble de Antigua es que hay más de 30 iglesias en la ciudad, en una ciudad. ¿Qué? Miren, ahí hay uno, tenemos una. ¿Las vamos a contar todas? No vamos a ver todas. Acá hay un mercadito. Es algo muy sorprendente, ¿no? 30 iglesias. Sí. Qué locura, no sé por qué. Por la llegada de los españoles, ¿no? Sí, lo supongo. Te ofrezco de chilacayote, de súchiles, de horchata y de carambola. El más tradicional sería el súchiles, que es el Chiles. fermentado. Este entonces. Chilacayote para probarlo. Okay. Entonces yo tengo el de chiles y tú de chilacayote. Chilacayote es más dulce. Chilacayote, que es una Está bien bebida fresca. artesanal. Está muy rico. La mía es muy rica. Vamos a probar, tío. ¡Qué riquísimo! ¿El mío? Sí, pero prefiero el mío. Te lo juro. Yo prefiero el mío también. ¡Qué bien! El tuyo se me afigura lo que sabe el tepache. Ah, sí, tepache, sí. No luego de México. Sí. Pero está dulce y agrio al mismo tiempo. Es muy rico. Y es como entonces bebidas fermentadas artesanales. Artesanales. Muy frescas. Oh, qué bien empezar el día con eso, mi amor. Salud. Salud. Los tuk-tuks aquí son blancos. Bueno, estamos en Antigua, Guatemala, que fue la capital del país hasta el año 1773, porque
este año fue devastada por un terremoto, el terremoto Santa Marta, y tuvieron que cambiar de capital entonces a lo que hoy es Ciudad de Guatemala. Entonces hay Antigua Guatemala y justo al lado hay la Ciudad de Guatemala, que también vamos a ir a ver durante el viaje. Y aquí, bueno, es lo más turístico, miren, es una ciudad colonial con calles empedradas, con las casitas coloniales, arquitectura colonial que conocemos, que vimos en muchas partes de Latinoamérica. ¿Y de México? En México, y entonces vamos a ir, primera parada, en la iglesia la más famosa de aquí, que es la iglesia de la Merced. Estamos caminando por allá. Y dicen que aquí se llena de turistas por Semana Santa, porque hay muchas alfombras y está increíble el ambiente y muy bonito. Pero bueno, nosotros no estamos aquí en Semana Santa, así que no, por el momento no hay tantos turistas. Solo nosotros. Me gustan más los lugares que no tienen tantos turistas, entonces prefiero ir en la época donde no hay tantos turistas. Sí, mejor. Lugares turísticos, bueno, para viajeros en furgoneta, Sí. mejor evitarlos. Sí. Mira Wow. todos los detallitos que tiene la... Sí, qué enorme, qué bonita. Bueno, eso es la iglesia de la Merced. Sí, hay gente, hoy es domingo, wow. Está bien bonita, ¿eh? Muy grande. Creo que dan una misa, ¿no? Sí, pues es domingo, en los domingos hay varias misas normalmente. Creo que la particularidad de esta iglesia fue que fue destruida por un terremoto y la restauraron. Está muy grande. Qué bonita. Wow. Oh, mira, está la camisa de Antigua. Sí. ¿Cuánto cuestan las camisas? 375, ¿qué talla necesitas? Gracias. Vamos. Para 150 tenemos, ¿cuál es tu precio? Se hace negocio ahí cerca de la casa del padre. Le acabo de platicar a Yoris la historia. Que Jesús una vez fue a la iglesia y vio a todos los vendedores y empezó a destruir todo y dijo, ¿por qué están haciendo negocio en la casa de mi padre? Pero pues ahorita ya creo que la iglesia es un negocio. ¿Sabes que aquí la gente le dicen los antigüeños? ¿Ah, sí? Sí. Voy a sacar la foto angélica, como siempre, en la letra. Bueno, llegamos a lo que, amor, no sé si lo sabías, pero se llama el Arco Santa Catalina. Es muy famoso aquí. Ah, porque pensé te puedes que... tomar una foto y cuando no está nublado se ve los volcanes de atrás. Es algo muy original de eso, es que al inicio fue construido para que las monjas podrían pasar entre el convento. Y ¿Por arriba? Sí, por arriba, para que no sean vistas por la gente. ¿Por qué? Pues no sé, antes las monjas Se cuidaban mucho. sí, es eso, una monja, ¿no? Que nadie la vea, que no sé bien, pero Pero ¿Tú solo sabes sabías quién que es? pasaban. sí, que eso fue construido al inicio por eso, Ah. para que las monjas pasaban. No Ay, sé por qué se escucha eso aquí, son cohetes, en pero Guatemala, ¿por qué? sí. En todo Guatemala escuchamos cohetes. Desde en que hemos todos lados. llegado, desde el primer día, en la tarde y noche se escuchan. Sí. Si alguien sabe por qué, díganos. Bueno, y entonces normalmente te pones ahí y tomas una foto y atrás está el volcán, un volcán. Ay, pero ahora hay nubes, no tenemos suerte. Porque pues Antigua está rodeada por 3 volcanes. El volcán de agua, el volcán de fuego y el volcán Acatenango. Acatenango. Y el volcán de fuego es el que está todavía activo, es el más activo de Guatemala. Se puede apreciar las erupciones desde el volcán Acatenango y lo que nosotros vamos a hacer pronto. Así que no se pierdan el próximo video. Sí, síguenos porque vamos a subir pronto una aventura en el volcán Acatenango. Pues vamos a tomarnos una fotillo, ¿no? Qué hermosa calle. Chis. Tomas la foto de acá. Así De la que... iglesia, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son honrones. ¿Hazlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué se escucha así? ¿Por qué se escucha así? ¿Qué tiene? Por este palito que está dentro y la arnés. ¿Y a qué sirve? ¿Solo hacer eso? Sí. Ah, pues es como un jueguito para los niños, ¿verdad? Sí. Ah, ok. También para los grandes que compraron pack. ¿Tienes seguro? Ah, gracias, amigo. Pues Qué ese raro jueguito esto. nunca lo había Sí. visto. El jueguito de Antigua. Qué bonito, amor, me gusta mucho. Sí. Está muy bonito. Antigua. Pero bueno, hay muchísima gente. Al final sí, es muy turístico.
Muchos vendedores de eso, Imagínate. dulces típicos. Imagínate que ahora hay gente, ahora imagínate en Semana Santa, Sí, cómo está estará, no llenísimo. podrán caminar. Ujú. En Oaxaca hay una calle como esta, bueno, más chiquita, imagínate que de aquí para allá a la mitad, igual así todo lleno, empedrado, súper bonito. Sí, la verdad parece Oaxaca aquí sí. México. Me quiero comprar la camisa de Guatemala, la camisa de fútbol. Así que bueno, vamos a intentar encontrar el mejor precio. Lo mínimo que lo has encontrado es ¿cuánto? Lo mínimo fue 60. ¿60? Sí, ¿A poco? en el store. Ah, en el store. Pero no me gustó la calidad. Aquí dicen 120, pero la calidad es mejor. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por una mejor calidad? Yo digo 80. Muy bien, 80 nada más. esperemos. ¿Un parque? Bueno, vamos a ver este parque. ¡Qué bonito! Oye, me recuerda... todo me recuerda a algo. Todo me recuerda a ti, mi amor. No, pero mira, va a ser como la plaza central. Es a Oaxaca donde me recuerda. ¡Y a Puebla! Sí, no, creo que no me recuerda a nada. Ay, mira, es todo colonial, muy bonito. Sí. Wow. Y bueno, mira, en México hay un zócalo, aquí hay una puente. Pero mira, ahí está una iglesia también. Así, bueno, pues sí, ¿Dónde debería haber igual la iglesia y una iglesia. Mira, feria de libro, amor. ¿Podemos comprar libros? Qué bien, porque ya se nos acabaron los libros que tenemos. Ya Angélica se compró un librito. Y otra iglesia. Miren, otra iglesia. No sé cómo se llama esa. Sí, mira. Estábamos escuchando Están música. cantando. Ah, mira, son ellos. Vamos a ver. Al final de cuentas no solo es en México, miren, hay una iglesia, hay un palacio de gobierno, Ujú. la fuente fuente. y mercaditos. Es como el Zócalo Sí. en una ciudad de México. Sí. Mira cómo carga las aguas. Sí. Cómo carga las aguas ahí en su cabeza. Qué locura. Es que se ponen una cosa así y ahí Cargan. entra y ya. Y también vimos cómo cargan las cosas Ah, sí. en la cabeza. Van literalmente así empinados y traen en una banda aquí. Vamos a poner una foto. Una banda y un chorro de madera, leña sí. o madera o así. Cargan como 3 veces el peso, su peso tal vez. Sí, no manches. No sé cómo lo hacen. Pero es toda la técnica. Bueno, otro mercadito aquí. Wow, domingo hay muchos Mira, mercaditos. para vender nieves es un camioncito de los de ¿Sabes qué son? Se llaman parrilleras. parrilleras que Sí. Pues los camiones, los autobuses, que son autobuses que compraron a Estados Unidos, los autobuses escolares, y después Ajá. los pintaron Ay, para por los eso viajeros. Están tan coloridos Sí, aquí. por eso están coloridos. Y parecen a las chivas de Colombia. Sí. Mira qué bonita aquí la calle. ¿Vamos a ver el mercado? ¿Este? ¿Dónde caminamos por el mercado? Pero pasas en el centro y en el centro. Bueno, los domingos la plaza está bastante animada, la ciudad. Hay un chingo de gente. Hay mucha música. gente aquí en la plaza. Wow. Pero qué hermosa ciudad, mi amor. Ah, ¿y qué será eso? ¿No será eso el palacio del gobierno? Mira, se puede subir. Bastante animado aquí. La verdad huele a pollo. Aquí en Guatemala es el país del pollo frito. Sí, pollo con papas. Pollo con papas. Qué bonito. Qué hermoso. Miren los árboles. Mi amorcito y la fuente. Vamos a ir a comer tranquilito en un restaurante. Llega el taxi, amor. Ay, llegó mi carruaje. Qué bien que ya no usen caballos. Sí, pues sí. Como que los caballos se veían padres aquí con el mood, pero qué bueno que ya no están usando caballos. Sí, mira, rinconcito antiguo. Hacen las tortillas aquí directamente al frente de todos.
Ya nos sentamos y todos los días pollo a la leña, chorizo asado, etcétera, por 40 quetzales, muy barato. Qué bonito lugar, mira, ¿no? Y ahí los pollitos están asando. Qué bonito. Hay pajaritos. Vamos a pedir ahí, a ordenar, perdón. Nos van a traer, ya tenemos nuestro orden. ¿Tienes hambre, mi amor? Sí, tengo mucha hambre. También. Que yo pedí chiles rellenos. El almuerzo de chile relleno, sí. Sí. Y yo el pollo a la leña. Pediste pollo en la leña con una porción de chorizo. Por eso sí. Y todos los platillos incluyen 2 guarniciones del día. Vamos a ver qué es. Y Tortillas. tortillas recién hechas. Amor, pero mira, incluye refresco natural del día, refil. Mira los pajaritos. Pajaritos están comiendo. Se vinieron a comer. Vamos Se a ve comer muy rico. increíblemente y barato. Y esta agua me encanta. Como es de horchata con vainilla. Se ve vainilla con leche. Muy bien. Mi pollo a la leña, mi chorizo y el relleno es riquísimo. Y las tortillas. Gracias. Gracias. Provechito, mi amor. Ya a comer. A ver este chilito. Como él. Con un ceradito importante para la salud. ¿Te gusta? Muy rico. A ver el chorizo. Yoris, desde que llegó a Guatemala siempre come con gallo. ¿Está rico? Está muy rico. ¿Quieren? La salchicha con especias. Bueno, chorizo. Está muy bueno. Pedimos un postre que se llama mole antigüeño. Vean nada más. Y es postre. Pero eso creo que es plátano con chocolate, con mole, sí. ¿Con mole? A ver. Ahora voy a probar. ¿Está salado o dulce? Está dulce. ¿Así? Está riquísimo. Pero si es mole. Pues no sé, supongo. Tal vez es diferente que en México. Ah. Pero mira, es plátano. Ahora en vez de lechera le vamos a poner mole. Qué rico. ¿Quieres probar, no? ¿Sí? No querías. Dijiste, mole, ¿qué? Mole. Plátano caliente con mole dulce. Y hace una combinación riquísima. ¿Te gustó? No sé. No sabe. Pero no sabe al mole de México que conocemos. Está raro la mezcla. Por 20 quetzales. Es una cuenta de 145 quetzales. Muy rico. Está bueno. Está bueno. Miren la filota que tienen hasta fuera del restaurante. Llevamos qué locura. mucho tiempo. Sí. Vámonos. Quererlo, vinimos a un restaurante muy conocido. Sí, y la verdad, perfecto. Perfecto, muy típico, Muy económico. barato, la verdad. Increíble. 10 de 10 este restaurante. Sí. Primer restaurante que digo, Angélica, vamos a volver. Tenemos que volver aquí, en este restaurante. Ya sabe qué va a pedir en el siguiente. Sí, ya sé. Les dije la próxima vez me pido eso y eso. Pero increíble, la verdad, muy buena experiencia. Ahora vamos a caminar hacia el mirador. Un mirador, no sé si para ver, bueno, de arriba la belleza de Antigua Guatemala. Son 20 minutos caminando desde aquí. Se llama el Cerro de la Cruz. No, esos son las parrilleras que les estábamos platicando. ¡Qué loco, ¿no? Esas, mi amor, eran de Estados Unidos. ¿Eran ¿Cuándo los escolares? Sí, bolsas escolares. Que después de cierto tiempo de uso, Estados Unidos vendieron a Guatemala. ¿Se las vendieron o se las donaron? No sé, bueno, no puedo decirlo, creo que yo leí que las vendieron. Y entonces ahora se usan así y se pintan de muchos colores y se usan para el transporte público. Aquí en Guatemala. Estamos subiendo al mirador. Y qué bonito caminito nos estamos encontrando, mi amor.
Y amigos, miren. Cero basura, dicen los pancartas. Y muy bien, sí, muy bien cuidado aquí. Como todo Guatemala. Wow, qué bonito. Mira, prohibido ventas ambulantes. Eso también está bien. Sí, también. No hay vendedores. Entonces ya llegamos y no nos cobraron nada. Mira, me puede hacer un quetzal ahí. Ah, sí. Wow, ¿te pones, amor? Sí. Un quetzal bonito. Bájate. Ay, me voy a caer. Vamos a ver. Oh, Antigua. Wow. Oh, qué bonito. Y ves que todas las calles están ahí como cuadradas, como en Ajá. España, como en Barcelona, como pues estilo español, ¿viste? Cuadradas. Así está más fácil, ¿no? Porque Sí, luego... pues sí. Y así lo hacían los españoles. Ahora sí, aquí está la mera vista. Aquí hay vendedores. Paradas y marronas que les servimos, pasen adelante. Nos cayó la lluvia. Ya viene bien fuerte la lluvia, corre. Ándale, corre, corre, amor. Vamos a tomar un tuk-tuk para regresar a la granja. Para otra aventura aquí en Guatemala que se va a terminar en lluvia. Guatemala nos dio mucha lluvia. Sí. Ay, qué frío. Bueno, queríamos regresar en tuk-tuk, pero nos iban a cobrar 75 quetzales. Que está lloviendo y no sé por qué. Entonces estamos regresando caminando. Y pues vamos a terminar el vídeo. Entonces, Muchas gracias por ver el Muchas video, gracias. chicos. Suscríbanse para Y- que no se pierdan los otros videos. y la verdad, bueno, este viaje en Antigua nos dio pues la chance de conocer más la cultura guatemalteca y nos gustó. Bueno chicos, gracias y hasta luego. Nos vemos en el otro video. Adiós.